Oigan, ¿procedamos, sí? Sí. Bueno, yo pensaba, a ver, dos cosas, una o tres, no sé. Es ver una cosa más del documento del día pasado, ¿ya? Porque quiero solamente una cosa más, porque si no podríamos dedicarnos mucho tiempo al documento, pero también lo pueden leer, etcétera, etcétera. Y después traje una cosa sencillita de cosas de Santa Teresita, a ver si le podemos dar una vuelta. Y también me gustaría, antes de pasar a esto, quizás leer el acto de confianza para hacer un comentario, que lo perdí ahora. Ah, no está. Y el día siguiente, que sería el último, me gustaría ver el manuscrito B, que es donde ella explica que en la iglesia ella quiere ser el corazón, etcétera, etcétera, que es el texto más bonito quizás y más profundo, y donde está todo lo de Santa Teresita. ¿Les parece? Entonces, esto quedaría para el día siguiente, y hoy un par de cosas de aquí. Pero, insisto, solamente quería una última parte de este documento, si no les parece mal, ¿eh? Porque, y ustedes pueden, uno puede leer todo el documento y lo que está en el documento es una síntesis de lo que también vamos a ir viendo en estos breves textos de Santa Teresita, y ya está. Bien, en el punto 47, esta exhortación... el punto 46 dice, en el corazón del Evangelio. En Evangelii Gaudium, porque esto, ella considera, el Papa, como habíamos dicho, considera a Santa Teresita como la santa más grande de los tiempos modernos. Esto ya lo había dicho el Papa San Pío X. Esto, por supuesto, es opinable, pero lo han dicho. ¿Se entiende? ¿No? O sea, si a alguien le gusta a alguien más, pues ningún problema tampoco. Pero el tema es que ha redescubierto algo fundamental. Algo fundamental que está en el Evangelio y que quizás es como lo más nuclear del Evangelio. Y el tema, ahora que la señora Francisca me recordaba a San Claudio de la Colombière, el tema es que uno cuando conoce la devoción al corazón de Jesús, por ejemplo, a Santa Margarita María, al padre San Claudio de la Colombière, etcétera, etcétera. Ellos dicen cosas, por ejemplo, el libro de San Claudio, el abandono confiado en la providencia divina. Es un libro, yo diría, muy bonito. Pero cuando uno lo lee, hay como una cierta dosis de dureza. ¿Me explico más o menos? ¿No? O sea, te va insistiendo que todo lo malo que te puede pasar y le va poniendo color, casi que uno empieza a angustiarse, no sé si me explico. Pero es abandono confiado en la providencia divina para querer comunicarte que pase lo que pase, estamos siempre bajo las manos de Dios, pero hay un modo de decirlo. En Santa Margarita María todo es precioso, pero también hay un modo de decirlo que quizás tiene una ligera dureza, ¿me explico? Que tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con... porque así es también la vida de la Iglesia, cómo se va avanzando en la comprensión de las cosas. El tema es que Santa Teresita va al corazón del Evangelio y dice lo que es nuclear, y lo dice de un modo que es asequible a todos, que no asusta, que es sencillo, que queda siempre la puerta abierta. ¿Me explico? ¿No? Y esto, por eso el Papa dice aquí en el punto 46, en Evangelii Gaudium insistí en la invitación a regresar a la frescura del manantial, para poner el acento en aquello que es esencial e indispensable. Esta fue la exhortación del Papa con la que el Papa empezó, lo que es esencial e indispensable. Creo que es oportuno retomar y proponer nuevamente aquella invitación. Esto el Papa ha querido hacerlo, el Papa Francisco con su singularidad argentina, que eso ya es algo, pero, no, porque lo es, o sea, él es quien es, ¿no? Pero el tema es que lo que está claro es que lo que cruza todo su pontificado es ir a lo básico, a lo fundamental, a aquello que es indispensable en el Evangelio. Recordarnos que Jesucristo vino a buscar a todos, que se abajó, que estemos donde estemos, tiene ternura con nosotros. ¿Me explico? ¿No? Ir a lo esencial. Esta exhortación sobre Santa Teresita me permite recordar que en una iglesia misionera el anuncio se concentra en lo esencial,
que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Perdón, una cosa. Yo no sé si es que sacamos un librito muy curioso. A ver si me acuerdo de traérselo. Entonces, si me lo... Es que ahora me acordé por esto. Ya, un librito, a ver si me acuerdo y se lo traigo. ¿Te acuerdas? Ya. Dice, dice, el anuncio se concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario. Cuando el Papa en Evangelium Gaudium dice esto, dice, lo más importante es el querigma. Y el querigma es el anuncio central de que Dios nos ama, de que Dios tiene misericordia con nosotros, que ha venido a buscarnos, que ha querido tomar lo nuestro porque le interesa lo nuestro y la situación en que nos hallamos. Y dice, hablar de esto es lo más bello, lo más esencial, lo central, ya. La propuesta se simplifica sin perder por ello profundidad y verdad. Y así se vuelve más contundente y radiante. El Papa dice, mire, dejémonos de terminologías raras, de discusiones, o sea, los teólogos que se dedican. Pero la Iglesia tiene que proponer algo muy sencillo, que es aquello de lo que vivimos, digámoslo así, ¿no? Y dice, el núcleo luminoso, esto, es la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Ese es el núcleo. Y entonces, no todo es igualmente central. Claro, porque el Papa se encuentra muchas veces en la Iglesia con personas discutiendo puntos que pueden ser verdaderos, pero que son puntos no tan centrales. O que quieren... por eso el Papa en ese ejemplo, que no deja de ser simpático, ¿no? Que del hospital de campaña, que ustedes saben, ¿no? La Iglesia es como un hospital de campaña y entonces el Papa dice, claro, cuando uno llega herido a un hospital de campaña que están en guerra, ¿no? Entonces el médico no empieza a hacer preguntas absurdas. A ver, ¿cómo está el nivel de azúcar? ¿Cómo está? No, si el tipo tiene una bala, no se me explico. Entonces, no. Hay un lunar en el pie. ¿Se entiende más o menos? No. Entonces dice, la Iglesia, en eso estamos, ¿no? Entonces estamos como en un hospital de campaña y aquí se trata de lo esencial, lo central, ¿no? Y entonces, no todo es igualmente central, porque hay un orden o jerarquía entre las verdades de la Iglesia. ¡Qué maravilla! No, las manillitas Entonces, ¿hay orden y jerarquía? ¿Cómo? ¿Hay orden y jerarquía? Hay orden y jerarquía en las verdades. Sí, claro. O sea, hay unas verdades que son más centrales que otras, ¿no? Y además, unas dependen de otras. Sí. Y entonces... Y esto vale tanto para los dogmas de fe como para el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia e incluso para la enseñanza moral. Claro que hay cosas que están bien, cosas que están mal, y por favor, esto siempre va a ser así, porque además lo que está mal ofende a Dios, ¿no? Y no está bien. Pero hay una jerarquía, por favor. O sea, cuando hay ciertas personas que les pasa esto, les pasa lo otro, están en esta situación, no puedes empezar a proponerle cosas que no tienen tanta importancia y que además se resolverán si se resuelven las primeras. Dice, el centro de la moral cristiana es la caridad, que es la respuesta al amor incondicional de la Trinidad, por lo cual las obras de amor al prójimo son la manifestación externa más perfecta de la gracia interior del Espíritu. Este es el tema. Al final solo cuenta el amor. Entonces, esto el Papa quiere enfatizarlo. Precisamente el aporte específico que nos regala Teresita como santa y como doctora de la Iglesia no es analítico, como podría ser, por ejemplo, el de Santo Tomás de Aquino. Ya, entonces, Santo Tomás trata todos los temas, va analizándolos, desplegándolos, va de cuestión en cuestión. Después de haber tratado de si Jesucristo se hizo hombre, entonces trata de cómo es la humanidad de Jesucristo. Después, bueno, es un santo y es un grandísimo santo, pero su propuesta, lo que él hace como teólogo, es que presenta ordenadamente todos los misterios, ¿no?
Dice, eso es analítico, va descomponiendo una cosa después de otra. Entonces dice, su aporte, el de Santa Teresita, esto es muy bonito, su aporte es más bien sintético, porque su genialidad consiste en llevarnos al centro, a lo que es esencial, a lo que es indispensable. ¿Ven? Por eso le llama aquí, que es muy bonita esta expresión, la doctora de la síntesis, porque no te va desarrollando una doctrina por pasos, ni descomponiéndola, ni mostrándote cómo esto se relaciona con lo otro y cómo esto depende de lo otro, no, sino que su genialidad, así lo dice, es ir al corazón, a la síntesis, al núcleo, ¿no? Dice, ella, con sus palabras y con su propio proceso personal, muestra que si bien todas las enseñanzas y normas de la Iglesia tienen su importancia, su valor, su luz, algunas son más urgentes y más estructurantes para la vida cristiana. ¿Ya? Que hay algo que está en el centro, ¿no? Allí es donde Teresita puso la mirada y el corazón. Como teólogos, moralistas, pensadores de la espiritualidad, como pastores y como creyentes, cada uno en su propio ámbito. Todavía necesitamos recoger esta intuición genial de Teresita y sacar las consecuencias teóricas y prácticas, doctrinales y pastorales, personales y comunitarias. O sea, lo importante es la caridad, lo importante es el amor de Dios, lo importante es dejarnos amar por Dios, que este es el núcleo del Evangelio, ¿no? O sea, todo el corazón del Evangelio es esto, que Dios nos ama, que quiere manifestarnos su amor, que quiere unirse a nosotros. Hay un momento, ya, se entendió, ¿verdad? Se precisan, dice ahí, audacia y libertad interior para poder hacerlo, ¿eh? Para ese núcleo, que es en realidad, algunas veces, de esta santa se citan solo expresiones que son secundarias, o se mencionan cuestiones que ella puede tener en común con cualquier otro santo. La oración, el sacrificio, la piedad eucarística y tantos otros hermosos testimonios. Pero de ese modo podríamos privarnos de lo más específico del regalo que ella hizo a la Iglesia, olvidando que cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Cada santo es para esto. Por lo tanto, para reconocer cuál es la palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Esto vale más para Santa Teresita por tratarse de la doctora de la síntesis. Y entonces termina, ¿se entiende, no? Entonces, Santa Teresita, el caminito de infancia, ¿se entiende, no? El ser pequeña delante de Dios, dejarse amar por un padre, confiar, abandonarse confiadamente en su misericordia. Esto, como lo específico para nuestra época y nuestro tiempo. Del cielo a la tierra, la actualidad de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz perdura en toda su pequeña grandeza. En un tiempo que nos invita, hay un momento que Teresita le dice a una de sus hermanas, ¿no? Le dice, es que tú esto no lo puedes entender porque eres muy grande. ¿Se entiende? No, esto es muy importante, muy grande, ¿no? O sea, la verdad del ser humano ante Dios es que es ser pequeño. Si Dios es Dios, nosotros no. ¿Entiendes? Y en la medida en que somos pequeños, conocemos a Dios. Esto ya lo decía Santo Tomás, ¿eh? O sea, solo conocemos bien a Dios cuando creemos que está por encima de todo lo que podemos pensar. Entonces, claro, en la medida en que nos percibimos, nos sentimos pequeños, entonces en esa misma medida podemos ir conociendo la trascendencia de Dios.
Y el amor de Dios, que además es más grande de lo que podemos pensar nosotros, es infinitamente más grande de lo que podemos pensar. Y en la medida en que somos pequeños, entonces podemos todavía vivir más de ese amor. ¿Se entiende? En la medida en que somos grandes, entonces no podemos reconocer cuán grande es su amor, ¿no? En la medida en que somos pequeños, que no podemos, que nos abandonamos en él, vamos conociendo más. En un tiempo que nos invita a encerrarnos en los propios intereses, Teresita nos muestra la belleza de hacer de la vida un regalo. En un momento en que prevalecen las necesidades más superficiales, ella es testimonio de la radicalidad evangélica. En un tiempo de individualismo, ella nos hace descubrir el amor, el valor del amor que se vuelve intercesión, porque quiso dedicarse a la salvación de las almas. Y quería la salvación de las almas porque quería a Jesús. Y sabía que Jesús lo que quería era la salvación de todos. No se me explico, dio la vida, ya. En un momento en que el ser humano se obsesiona por la grandeza y por nuevas formas de poder, vean a Trump, ella señala el camino de la pequeñez. No, sí, el tema no tiene pérdidas, ¿entiendes? O sea, uno dice, esto, perdón, ellas son comentarios políticos, pero a mí, la verdad es que no es político, pero hay demasiada prepotencia y Dios humilla la prepotencia, ¿se entiende? O sea, si esto es así, siempre, o sea, no se puede, hay demasiada. Pero, no solo por el amigo, pero, ¿se entiende? Hay demasiada. Y entonces uno dice, mire, si lo que sale adelante es lo pequeño, ¿se entiende? ¿No? Lo que no quiere mostrar su fuerza, o sea, hay aquello que está en el Magnificat, derriba del trono al poderoso, claro, y enaltece, levanta al humilde, ¿se entiende? Esto es, como decía Juan Pablo II, esto es una mirada de María comprendiendo toda la historia de la salvación. Es decir, de hecho Dios por bondad destruye al poderoso. ¿Me explico más o menos? ¿No? Por bondad. O sea, es también el modo de poder hacer que pueda encontrarse con él ese personaje. ¿Se entiende? ¿No? O sea, que baje. O sea, uno dice, mira, lo humillaron, lo hundieron. Mira, pues quizás así se puede encontrar con Dios. ¿Me explico más o menos? Porque de otra manera no se puede. Entonces, este abajamiento ya. Entonces, en un tiempo, dice, en un momento en que el ser humano se obsesiona por la grandeza y por nuevas formas de poder, ella señala el camino de la pequeñez. En un tiempo en el que se descarta a muchos seres humanos, ella nos enseña la belleza de cuidar, de hacerse cargo del otro. En un momento de complicaciones, muy simpático, ella puede ayudarnos a redescubrir la sencillez, la primacía absoluta del amor, la confianza y el abandono, superando una lógica legalista, típico, superando una lógica legalista, como si todo fuera normas y cumplir y no cumplir y qué pasó, sí, me explico más o menos, ¿no? Al final, que eso es un lío y la vida humana se complica mucho por ahí, ¿no? Entonces, superando, o sea, si al final hay que cumplir los mandamientos, por favor, pero es siempre un tema de amor a Dios. No es un tema de estar hasta si se puede, si no se puede, qué pasó, qué no pasó, porque eso es, además de que es enfermante, no es lo que Dios quiere. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Ya. Dice, superando una lógica legalista o eticista que llena la vida cristiana de observancias o preceptos y congela la alegría del Evangelio. Esto es brillante. ¿Se entiende? ¿No? Congela. O sea, Santa Teresita era, si uno la mirara desde fuera, viera su vida, si no supiera nada de todo esto, vería que Santa Teresita era autoexigente, igual que el Papa Francisco. O sea, autoexigente, pero con un rigor de vida que es impresionante. Pero el centro no estaba en eso. No estaba en que tenía que cumplir esto, que tenía que hacer lo otro, que qué pasaba si me atrasaba. ¿Se entiende más? ¿Qué pasaba si me dormía en la oración? ¿Qué? No. ¿Se entiende? Sino abandonarse. Abandonarse. O sea, seguro que era muy exigente. O sea, las mortificaciones de Santa Teresita y todo eso. Pero no tenía que ver con un esfuerzo humano, ¿se entiende?
tenía que ver con un abandono en Dios. Y este es el gran tema, ¿no? Por eso es el caminito, abierto a todos, por favor, ¿eh? No a personajes particularmente preparados por su genética para esto, ¿no? Bien, entonces, hay gente preparada. No, sí, hay tipos súper duros. Ya, superando una lógica legalista o eticista que llena la vida cristiana de observancias o preceptos, ¿ven? Y congela la alegría del Evangelio. Y claro, que después, esa es la otra nota que el Papa destaca. Oye, si al final no se está contento, por favor, y no hay alegría, entonces uno dice, mira, esto es como para no seguirlo, ¿se entiende? Ya, en un tiempo, entonces hay personas, no quiero hacer burla de verdad, de nadie, pero hay personas que te empiezan a hablar de cosas y empiezan a aparecer un tipo de exigencias y un tipo de angustia si no se ha hecho la cosa de tal manera o de tal otra. O tú dices, no sé, que descanse, ¿no? Pero que... No, pero se entiende. Ya. En un tiempo de repliegues y de cerrazones, Teresita nos invita a la salida misionera, cautivados por la atracción de Jesucristo y del Evangelio. En un siglo y medio después de su nacimiento, Teresita está más viva que nunca en medio de la iglesia peregrina, en el corazón del pueblo de Dios. Está peregrinando con nosotros, haciendo el bien en la tierra, como tanto deseó. El signo más hermoso de su vitalidad espiritual son las innumerables rosas que va esparciendo, es decir, las gracias que Dios nos da por su intercesión colmada de amor para sostenernos en el camino de la vida. Querida Santa Teresita, la Iglesia necesita hacer resplandecer el color, el perfume, la alegría del Evangelio. Mándanos tus rosas, ayúdanos a confiar siempre como tú lo hiciste, en el gran amor que Dios nos tiene para que podamos imitar cada día tu caminito de santidad. Amén. Ya está. No, y ahí, esto es bueno. Entonces, si ustedes quieren, lo terminan de leer, o las partes que no se leyeron, si quieren. No es obligatorio, tampoco pasa nada. No hay... ¿Cómo? Nadie va a preguntar, nadie... No hay nada, ¿no? Más el Papa cuando escribe ya sabe que casi nadie va a leer, como, o sea, si esto es obvio, ¿no? Pero déjenme un momentito el acto de confianza, ¿les parece o no? Y ya. Entonces, y después leemos cositas de Santa Teresita. Ya, este es el acto de confianza. Esto tiene que ver más bien con la primera sesión, el tema de la esperanza, que habíamos dicho, ¿no? Si uno tiene esperanza, se salva. Este es el tema. Si tiene esperanza, se salva. Porque la esperanza es confiar en Dios, apoyarse en Dios para alcanzar la salvación. Y por tanto, y por eso está todo relacionado, seguro que si me abandono en Dios, me salvaré. Que además, estuve estos días viendo una cosa, además, uno puede también tener esperanza teologal por los demás. Porque dice, mira, Santo Tomás dice, cuando uno está unido en caridad con otros, con los demás, cuando los ama por amor a Dios, el bien de los otros es como el bien de uno. ¿Me explico más? Yo, mi profesor de metafísica, que era muy devoto de Santa Teresita, pero él además siempre decía eso, tenía unos hijos, esto queda grabado, pero es igual, unos hijos que son peculiares, y casi como los de uno, bueno, pero entonces tiene unos hijos peculiares, y entonces esta persona siempre decía, ¿verdad? A mí nunca he tenido así tentaciones contra la fe, pero la esperanza, ¿se entiende? Entonces a él le ayudaba mucho lo que decía Santo Tomás, que cuando uno amaba a otros por caridad, también podía tener esperanza respecto a la salvación de los demás, y que esa esperanza era esperanza teologal. Y la esperanza teologal es cierta. ¿Se entiende? O sea, no es como que espero, no sé qué, ojalá que se cumpla. No,
la esperanza teologal es cierta. Gracias, O sea, Señor. si uno tiene de verdad esperanza de salvarse, pero esperanza teologal, no deseo así que no se sabe qué. Si tiene de verdad esperanza teologal, se salvará. ¿Se entiende? Bueno, esto es la oración de San Claudio. Dice: estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti, y de que no puede faltar cosa alguna a quien aguarda de ti todas las cosas, ven como parte, estoy tan seguro, que he determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, descargando en ti todas mis inquietudes. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Ya, entonces, así parte, ¿no? Dice: los hombres pueden despojarme de los bienes y de la honra. Las enfermedades, acuérdense que los dije de la dureza, porque cuando le ponen, ¿no? Las enfermedades pueden privarme de las fuerzas e instrumentos de servirte. Yo mismo, fíjense bien, puedo perder tu gracia pecando, pero no por eso perderé la esperanza. Antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida, y serán vanos todos los esfuerzos de todos los demonios del infierno por arrancármela. En paz me duermo y al punto descanso. Ya. Que otros pongan su confianza en sus riquezas o en sus talentos. Que descansen otros en la inocencia de su vida, como diciendo: yo siempre he obrado bien, siempre. Dice él, ven, es muy bonito esto, ¿no? Otros tienen su seguridad en que tienen plata, tienen riquezas, tienen bienes. Otros en que son unos tipos talentosos, que siempre son capaces de salir adelante. Dice: que descansen otros en la inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, porque hacen mortificaciones increíbles, o en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. Esta es de las frases más tremendas. De hecho, esta oración tardó tiempo en ser aprobada por la Iglesia, porque esta es una frase muy arriesgada, ¿se entiende, no? Pero en cuanto a mí, toda mi confianza es mi misma confianza. Lo que pasa es que ahí como que se me produce una confusión, en que en el fondo como que mi confianza es la gracia de Dios también. No, por supuesto. Entonces arriba dice: yo puedo perder tu gracia, pero... No, sí, pero es que lo que pasa es que el tema... No, de acuerdo. Es que Dios no Lo que pasa que dice, si yo pierdo la gracia pecando, él dice: yo no voy a dejar de confiar en que me vas a salvar. en que me vas a dar igual la gracia. Bien. Sí, es así. Es así. Esto es el acto de confianza. Ya, dice: confianza semejante jamás fue defraudada. Nadie esperó en el Señor y quedó confundido. Así que estoy seguro de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo. Tengo la esperanza. Y porque eres tú... Ahora, ¿qué significa esto de que tengo la esperanza? No es que tengo un deseo fundado en mí. Acuérdense. Es que tengo la esperanza. Es decir, es que lo espero todo de ti. ¿Se entiende? Ya, dice... ¿dónde está? Confianza, dice: así que estoy seguro de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo. Y porque eres tú, Dios mío, de quien lo espero. En ti, Señor, he esperado, no quedaré avergonzado jamás. Y después: bien conozco demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, personas que parecían muy firmes, todo para abajo. Pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades. Y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. Esta es otra frase.
Esta es otra frase muy bonita. Yo no quiero complicar las cosas, acuérdense. Esta es otra frase muy bonita, porque lo que pasa es que, claro, tú puedes tener esperanza, pero él dice, a ver, y aquí hay cosas de teología muy bonitas y de la fe cristiana, ¿no? Yo puedo tener esperanza, pero la tengo ahora. Y si ahora tengo esperanza y ahora teniendo esperanza me muero, me salvo. Pero en principio uno dice, no, si estas cosas son autónomas, usted no... Totalmente, ¿no? Y entonces, claro, yo puedo tener esta esperanza de salvarme, y si ahora me muero teniendo esta esperanza, me salvo. Esto es por decir así. Pero no hay quien garantice que en un minuto más tenga esa esperanza. Eso no se puede garantizar, eso no se puede merecer. O sea, eso siempre es regalo de Dios. Siempre. Por eso, con un mínimo de lógica, uno dice, mira, si estoy en gracia me salvo, sí, pero tengo un mínimo de lógica, porque nadie garantiza que en un minuto no la pierdas. Me explico más o menos. O sea, no hay... El que está seguro, ya lo decía San Pablo, que mire no tropiece. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo hay que vivir? Mira, pues más que aterrados, más que... ¿Se entiende? ¿No? Lo que hay que vivir es con una confianza filial. Esto. Si a eso nos quieren conducir, por favor, el Señor. Confianza filial. Temor de hijos. ¿Se entiende? ¿No? Pero no aterrados, no como con malas conciencias, no. Confianza filial. Entonces aquí, esta oración es muy bonita, por eso, perdón, esta frase es muy bonita. Estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza. O sea, espero poder esperar siempre. ¿Se entiende? ¿No? Como diciendo, mira, con el acto de esperanza de ahora, espero esperar siempre. ¿Se entiende? Como para... Ya. En fin, para mí es seguro, porque él sí que se puede esperar con esperanza, seguir esperando. Claro, porque te estás abandonando en Dios y estás, por tanto, confiando en que Dios te sostenga. Y en realidad Dios quiere que tú confíes en que Él te sostiene. ¿Me explico? Porque todo el camino es para, por favor, que seamos conscientes de que dependemos de Él, que nuestra vida depende de Él. ¿Ya? ¿Y qué es lo que quiere? ¿De acuerdo? ¿No? Ya. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti, y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Santo Tomás de Aquino decía, de Dios, frase muy bonita, de Dios no podemos esperar menos que a Dios. Es tanta su bondad que de Dios no podemos esperar menos que a Dios. Está perfecto. ¿Se entiende, no? O sea, si esperamos en Dios, lo que tenemos que esperar de Dios es a Dios. No sería propio de su bondad obtener de Él menos. Por si acaso. ¿Se entiende? Claro, Dios es todos los bienes, es todo. ¿Se entiende? ¿No? En Él está la plenitud de toda bondad. Entonces, por eso, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti, y que nunca tendré menos de lo que hubiere esperado. Genial. Por tanto, espero que me sostendrás firme en los riesgos más inminentes, y me defenderás en medio de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que tú me amarás a mí siempre, y que te amaré a ti sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero a ti mismo, de ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y para la eternidad. Te espero a ti, de ti. ¿Se entiende? Para el tiempo y para la eternidad. Es una oración bonita, pero en todo caso, yo no sé si es tan atractiva como piadosa, pero es una oración muy potente sobre lo que significa la esperanza. Está muy bien visto. Ya. ¿Sí? Nunca tendré, perdona, se me cayó una cosa. Nunca tendré menos de lo que espero de ti. Sí. ¿Cómo que no? Muchas cosas que no se dan. Porque te quiere dar más. Mucho más. Lógico. No, lógico, absolutamente. A ver, por ejemplo, la sanación de una persona. Te quiere dar más.
me quiere, a través de eso, me quiere dar más. Pero por supuesto, y a ella posiblemente también. Claro. Si no se sabe igual que te va a dar más. Así es. Así Bueno, Es que lo que pasa es que, a ver, pero aquí hay un tema, otro tema, que los seres humanos tenemos, por decir así, muchas esperanzas. ¿No? Que gane el Colo-Colo, hoy juega, por cierto. No, yo sé que no les importa, pero a mí sí. ¿No? Pero pero se entiende, los seres humanos tenemos muchas esperanzas de muy distinto tipo. Que una persona que está enferma, no sé qué, que un hijo apruebe la prueba, que el otro no sé cuánto, que ninguna de esas esperanzas es virtud. Ninguna. O sea, la única esperanza que es virtud. O sea, la esperanza que a través de eso... Ahora, como dice el Catecismo de la Iglesia, la esperanza teologal purifica y asume y ordena todas esas esperanzas humanas. Pero ninguna de esas esperanzas humanas es una virtud. Ninguna de esas esperanzas humanas, o sea, está bien que las tengamos, pero ninguna de esas esperanzas humanas solo tienen sentido, por decir así. Bueno, tiene sentido porque son cosas que son bienes que anhelamos. O sea, está bien que anhelemos que se cure una persona. Está bien que anhelemos... ¿Me explico más o menos? Pero todas esas esperanzas no son virtud, porque en última instancia de lo que se trata es que no está claro que por ahí alcancemos la salvación eterna. No está claro. Y cuando nosotros veamos cómo hemos alcanzado la salvación eterna, y por eso dije, me parece, lo de la caridad con los otros. Es decir, que podemos vivir con personas o tener amigos o lo que sea, que uno dice, oye, está muy apartado de Dios, no cree en nada. Esperanza teologal. ¿Me explico más o menos? ¿No? Hay que caridad, y por esa caridad también unirlo, esperar su salvación. Y de forma sorprendente, Dios, ya veremos cómo hace las cosas. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Porque, y este es el tema, pero la esperanza, o sea, Dios no hace trampa. El camino por donde vamos a llegar a la salvación, veremos que fue el mejor. Lo veremos. ¿Se entiende más o menos? Veremos lo que sucedió en nuestra alma. Veremos cómo todo estaba permitido, si era un mal, en orden a que nosotros nos purificáramos, lo conociéramos más, nos abandonáramos más. Veremos cómo todo estaba considerado, que a Dios no se le había escapado nada. ¿Me explico más o menos? ¿No? Que no es... ¿no? Y tampoco hay que verlo en el sentido de... incluso cuando uno dice, bueno, es que hay que pasar por la cruz. Sí, hay que alcanzar la libertad que Cristo alcanzó en la cruz. Que ese es el tema. Es decir, si hay que pasar por la cruz, no se trata de que hay que pasar por la cruz porque en esta vida hay que sufrir. ¿Me explico más o menos? O sea, que esto no es exactamente el punto. Es que Cristo en la cruz, cuando nuestro Señor está en la cruz, Él fue para cumplir la voluntad del Padre en un acto de libertad soberana. Y quiere que nosotros tengamos esa libertad. La libertad de alguien que se da totalmente a los demás. Porque esto es totalmente a imagen de Dios, que es comunión de personas. Entonces uno dice, mira, el camino para que alcancemos esa libertad muchas veces pasa por este tipo de cosas. El camino para que podamos confiar en Dios pasa por cosas que Dios permite, que no es que las quiera, sino las quiere. Pero visto cómo está el mundo, vista cómo está nuestra libertad, ¿se entiende? Visto quiénes somos, vistos los apegos que tenemos. Entonces el Señor permite esas cosas. Pero al final permite esas cosas para que nos encontremos con Él, pero con Él a través de la cruz. Esto es inevitable. Pero esto es por amor, no sé si me explico. O sea, no meramente porque te purifica, no, es que te conduce a una libertad plena. Este es el gran tema. A la plenitud de la libertad. Hay unos libros que estoy leyendo, son de teología, ¿no? Pero Jesucristo es perfecto Dios, creo que se lo comenté, perfecto hombre y hombre perfecto. Es decir, el perfecto Dios, es perfecto hombre porque tiene naturaleza humana, tiene cuerpo, tiene alma, tiene inteligencia, por eso es perfecto hombre. Es totalmente lo que un hombre es decir, perfecto hombre. Pero es además hombre perfecto, es decir, en Jesucristo su humanidad es el máximo de las posibilidades de la humanidad.
Y Él quiere conducirnos a ese máximo. Entonces me explico, ¿no? Es decir, conducirte a ese máximo, lo máximo de uno es su libertad al máximo. Y tu libertad al máximo es cuando de tal manera tienes libertad que puedes hacer de tu vida un don para otro. ¿Me explico? ¿No? Esta es la libertad al máximo. O sea, esta es la perfecta imagen de Dios en el hombre. Si Dios es comunión de personas, la perfecta imagen de Dios en nosotros es cuando somos como Él, que da, que es vida de donación. ¿Me explico más o menos? ¿No? Pero claro, que mi vida sea vida de donación, cuando yo tengo ganas de esto, ahora tengo ganas de lo otro, ahora me da lata no sé qué, ahora, ¿se entiende más o menos o no? Si de esto vive uno, ¿se entiende más o menos o no? Ayer estuve en una charla muy simpática de una persona que había sido rectora de la Universidad de los Andes, no, rectora de la Universidad de Navarra. Entonces en la charla dijo, mire, yo cuando llegaba a mi despacho pensaba, ¿qué harán en este momento las 7.000 personas que trabajan aquí? Y decía, llegué a la conclusión de que todos deben estar haciendo lo que les da la gana, ¿no? Está bastante bien visto. Y entonces... Está bastante bien visto. Ahora, el gran tema es este, ¿no? O sea, seguro, ¿se entiende más o menos? Seguro que a ver, seguro que es así, pero además, ojalá que lo que les da la gana sea bueno, pero ese es otro... Pero claro, pero cuando uno dice, oiga, si uno está tan atrapado por cosas, que insisto, que tiene latas, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto, que uno dice, oiga, qué maravilla sería que yo tuviera esa libertad para poder prescindir de esto, prescindir de lo otro, ¿se entiende más o menos o no? Para vivir de verdad con los demás. Pero además, no para vivir mediante una especie de obligación, que esto es lo que hay que hacer, porque eso es lo que hay que hacer para ser santo, etcétera, etcétera. Mira, no. ¿Se entiende? No. Sino confiando en Dios, abandonado en Dios. Y además, creyéndome que eso es lo que es, por favor. Que además, donde está la dicha plena, donde está, ¿se entiende más o menos? Donde eso, ya. ¿Les parece? ¿Se entendió? ¿No? Sí. Ya. Oigan, aquí tenemos a... ¿qué tenemos aquí? Las parábolas, por decir así, de Santa Teresita. Son ejemplos de Santa Teresita para explicar este caminito de infancia. ¿Les parece? Entonces, veamos alguna, ¿puedo? ¿Sí? Veamos alguna. Y ya está. Y el día que viene, entonces vemos el manuscrito B. Yo lo traigo y ahí ya. Durante mucho tiempo, esto está al principio de Historia de un alma, me pregunté por qué tenía Dios sus preferencias. Magnífico eso. ¿Por qué? Sí, no, totalmente. ¿Por qué no repartía por igual sus mercedes? Extrañaba yo verle prodigar favores extraordinarios a pecadores tan grandes como Pablo, Agustín, María Magdalena y tantos otros a quienes obligaba, por decirlo así, a recibir sus gracias, claro, gracias tumbativas, ¿no? Estas que le llegan a San Pablo y uno dice, bueno, ¿y por qué no a los demás? ¿Se entiende más o menos? Cautivábame también la atención, al leer la vida de los santos, ver cómo acariciaba el Señor a ciertas almas desde la cuna al sepulcro, apartándoles, claro, uno lee ciertas vidas de santos y uno dice, yo ya perdí, ¿no? Pero, ¿no? Apartándoles del camino todos los obstáculos que las impedían llegar a Él, sin permitir que el pecado empañara jamás el nítido esplendor de su vestidura bautismal. Pues lo que pasa. Entonces hay santos que uno dice, qué maravilla, ¿no? Desde la cuna todo era impresionante esto, ¿no? Veamos la letra chica. ¿Cómo? Veamos la letra chica. ¿Por qué? No, veamos. Me preguntaba a mí misma, ¿por qué los pobres salvajes, por ejemplo, mueren casi todos sin haber oído siquiera pronunciar el nombre de Dios? Impactante. No, pero es así. Pero esto es muy bonito porque se da cuenta de esto. Dice, Jesús se dignó ilustrarme acerca de este misterio.
de ese, claro, porque esto es muy bonito, esta pregunta, ¿y por qué este? Y parece que... fíjense que nosotros a veces tenemos un esquema mental. Según parece que esto no es justo. Esto no es justo, y entonces, ¿qué culpa tiene él? Me explico, y estamos siempre queriendo ver cómo, que no, o nos extraña, o buscamos soluciones medio raras. Santa Teresita, Jesús se dignó ilustrarme acerca de este misterio. Puso ante mi vista el libro de la naturaleza y vi que todas las flores por él creadas eran hermosas, que el esplendor de la rosa y la blancura de la azucena no amenguan en nada el perfume de la humilde violeta, ni quitan nada a la sencillez hechizadora de la margarita. Comprendí, esto es muy bonito, porque estas frases, comprendí, me ilustró. Esto, uno dice, por ejemplo, hay un escritor, Filipón, me parece que se llamaba, que tiene un libro sobre los dones del Espíritu Santo en Santa Teresita. Y en estas afirmaciones, claro, esto es como si fuera el obrar de los dones. ¿Se entiende? Como si Dios le ilustra, Dios le hace ver, esto es como el don de ciencia. Esto es el don de ciencia porque le permite ver la naturaleza, pero le permite ver la naturaleza como reflejando el amor de Dios. Y eso le permite ilustrarle para comprender el mundo de las almas, donde también hay cosas tan desiguales. ¿Se entendió, no? Entonces, lo mismo ocurre en el jardín animado del... Perdón, comprendí, aquí, me salté la frase principal, por favor. Comprendí que si todas las florecitas quisieran ser rosas, perdería la naturaleza la galanura primaveral y ya no estarían los campos esmaltados de florecitas. Lo mismo ocurre en el jardín animado del Señor, en el mundo de las almas, pues a semejanza de las rosas y azucenas, le plugo crear los grandes santos, mas también creo otros más pequeños, que se contentarán con ser humildes margaritas o sencillas violetas. Esto es fascinante. Destinadas a recrear sus divinos ojos cuando los inclina a sus pies. Cuanto más las flores se gozan en hacer la voluntad divina, tanto son ellas más perfectas. ¿Se entiende más o menos? Ya. Entonces, pero fíjense que ella pequeñita, ¿se entiende? ¿No? Hay otras flores en este jardín, etcétera, etcétera, pero ella dijo, pequeña. Y dice, comprendí además otra cosa, y es que el amor de nuestro Señor revélase lo mismo en el alma más sencilla, que no opone ningún obstáculo a su gracia, que en la más sublime. En efecto, y esto es impresionante, propio del amor es humillarse. Miren, esto es muy bonito, ¿no? Propio del amor es humillarse. Cuando lleguemos al cielo, ya veremos, por eso nosotros, y lo de Santa Teresita, ¿no? La salvación de las almas, preocuparnos por consolar al Señor para que se salven todos. Me explico más o menos, ¿no? Este es el tema. Cuando lleguemos al cielo, veremos, como dice aquí a Santa Teresita, al pobre salvaje, y lo veremos. Y veremos cómo Dios se abajó para que el pobre salvaje lo conociera. Ya lo veremos. ¿Me explico, no? Por eso dice, ¿no? Comprendí. Y es que, además, otra cosa, y es que el amor de nuestro Señor, en efecto, propio del amor es humillarse. Y esto también hay que entenderlo. Propio del amor es abajarse. Y ama mucho el que se abaja mucho. Y aquí esto Santa Teresita lo ve. Y además, nadie puede abajarse tanto como Dios. Acuérdense que ahora llega la Semana Santa, tenemos el Jueves Santo, el lavatorio de los pies. Entonces, claro, que en última instancia le dice a Pedro, no has entendido nada. ¿Se entiende? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y este servir significa ponerse por debajo. Y nuestro Señor se abajó como nadie puede abajarse. Porque vino a tocar toda nuestra pobreza, no se me explico, ¿no? Y fíjense que si
por decir así, si solo se hubiera bajado hasta este nivel, no hubiéramos visto tanto su amor. Entonces se abaja más y más. Este es el tema. ¿Ya? Dice, es propio del amor humillarse. Si todas las almas se asemejasen a las de los santos doctores que iluminaron la Iglesia, parece que Dios no descendería bastante bajo llegándose a ellas. Se quedó por aquí. No. Estos tipos son súper brillantes, claro, ¿no? De hecho, es lo que pasa en los colegios cuando uno le explica a los niños vidas de santos, que en general, no sé si se les despiertan muchas ganas de serlo, porque el problema, ¿se entiende más o menos? O sea, el problema, por eso el Papa Francisco dice, oye, hay que presentar vidas de santos que sean posibles. Me explico más o menos, ¿no? Posibles en el sentido de que se vea la obra de Dios, por favor, el abandono de Dios, no que se vea una rareza muy peculiar que no... Siempre es el ejemplo de San Pedro de Alcántara, ¿no? Que San Pedro de Alcántara, santos no imitables. Dormía 2 horas, además sentado, entonces tú dices, ya se acabó esto, ¿no? Esto es un... Entonces, claro, y vean cómo él, no sé qué, entonces tú dices, mira, esto no, es para dejarlo fuera, ¿se entiende más o menos? Ya, pero pero este abajarse ya se entiende, ¿no? Que viene a nuestra pobreza, por favor, que viene a lo que tengamos, que estemos como estemos, que tampoco hay que caer, mira, es que yo en la vida he perdido el tiempo, ya está bien, viene a esa pobreza, por favor, o viene a, se entiende más o menos, ¿no? Viene a la situación en que cada uno está, en la edad en que esté, se entiende más o menos, ¿no? Ahí está, dice. En efecto, dice, pero ha creado también al niño desvalido, que nada sabe sino gemir débilmente. Ha creado al pobre salvaje, sin más brújula para gobernarse que la ley natural. Y hasta estos corazones se digna bajar. Ven, es una joya. Estas son las flores del campo, cuya sencillez le enamora. Y por el solo hecho de descender tan bajo, muestra el Señor su infinita grandeza. Ven cómo ve ahora todo el tema de la salvación de las personas que no conocen a Dios. Dice, mira, como en la naturaleza. Como en la naturaleza. En la naturaleza hay un orden. Todo es bello porque hay cosas en distintos grados. ¿Se entiende, no? Pues así como en la naturaleza, el mundo de las almas. Y en el mundo de las almas, Dios dice, a ver, si el tema, lo fundamental, tú dices, oye, pero pobre salvaje, oye, pero si lo fundamental es que se va a encontrar con Dios. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Y se va a encontrar con Dios en esa pobreza. Y este es el gran tema. Se va a encontrar con Dios y Dios es el bien. ¿Se entiende más o menos? Entonces uno dice, esta es una mirada sobrenatural de todo lo que sucede. ¿Se entiende? ¿No? O sea, uno dice, mira, yo tengo ventaja respecto a aquel. No lo sé, porque él tiene una pobreza y Dios se abaja, ¿se entiende? ¿No? Entonces Dios ha venido a buscar lo pequeño y él tiene quizás una ventaja, porque quizás uno se piensa un poquito grande, ¿se entiende más o menos? Y ningún santo lo es porque se piensa un poquito grande, ¿ya? Pero Santa Teresita ve, claro que hay unos santos que son tremendos, ¿no? en nuestros ojos, sí, pero como la naturaleza... ¿Se entiende? ¿No? Tiene que haber una armonía, una composición, y él ya lo ve desde el amor de Dios. Como es propio del amor abajarse, el amor tiene que mostrarse, el amor de Dios tiene que mostrarse también en lo más pequeño, porque así se ve mejor cómo es este amor. ¿Se entiende? ¿No? Es propio del amor abajarse. Dice, estas son las flores del campo, cuya sencillez le enamora. Y por el solo hecho de descender tan bajo, muestra el Señor su infinita grandeza. Perfecto. A la manera como el sol alumbra a la vez el alto cedro y la florecita, ilumina el astro divino cada alma en particular, sea grande o pequeña, y todo lo encamina a su bien. Perfecto. Tanto si es grande como si es pequeña, y todo lo encamina a su bien. Al igual que en la naturaleza, están dispuestas
a las estaciones, de manera que a su debido tiempo florezca hasta la más humilde margarita. Es en su momento, esta alma tan chica que parece nada, hasta llegará el día en que florecerá, hasta la más... Florecerá. Sí, sí, pero hay que confiar. ¿Se entiende más o menos o no? Y este es el tema, ¿no? Hasta que en su debido tiempo florecerá hasta la más humilde margarita. Esto es impresionante, es muy bonito. O sea, es una mirada sobrenatural del mundo de las almas. ¿Se entiende, no? Y uno puede pensar, oye, cualquier persona así. Además, que ya saben que no es del todo un buen pensamiento pensar que uno está mejor que otro en la vida espiritual. ¿Se entiende? En otras cosas sí, porque si tú ves que el otro tipo está, no sé, maltrecho, o que ha perdido todos sus bienes y tú tienes bienes, pues estás mejor en eso. Pero en la vida espiritual no. Nunca es nada claro. ¿Se entiende más o menos o no? Y el gran tema es cómo conduce Dios a las almas para que se encuentren con Él. Y acuérdense que cuanto más pobre, posiblemente, más va a quedar capacitada para recibirlo, para alabarlo, para reconocerle. Mientras que si uno no es tan pobre, pues quizás no lo puede reconocer tanto. ¿Se entiende? ¿No? Estamos encerrados. Ya. Y permítanme esta última de aquí. ¿Sí? Ya. Dice, ante el desaliento de una de sus novicias mostraba, en vista de sus imperfecciones, Sor Teresita, su maestra de novicias, le hacía reflexionar. Vuestra caridad me hace pensar en un niñito que empieza a tenerse en pie, pero que todavía no puede andar. Queriendo absolutamente llegar a lo alto de una escalera para reunirse con su mamá. El ejemplo es muy bonito. Empieza a andar, pero ya. Levanta su piececito para subir el primer escalón. Esfuerzo inútil. Genial. Siempre vuelve a caer sin poder adelantar. Genial. El ejemplo es genial, porque le dice, bueno, esto es lo que te pasa a ti en la vida espiritual. Haces un esfuerzo y después te das cuenta que no. Y de nuevo, ya. Venga. Esfuerzo inútil. Pues bien, sea usted como este pequeñuelo, vuestra caridad, como este pequeñuelo, por la práctica de todas las virtudes, levante continuamente su piececito para subir la escalera de la santidad. Pero no se imagine que podrá subir ni siquiera el primer peldaño. Esto es brillante. Muy bonito. No, pero Dios no le pide sino buena voluntad. Esto es muy bonito. No se trata de lo que resulta. Dice, desde lo alto de la escalera la está mirando con amor. Muy pronto, vencido por los inútiles esfuerzos de vuestra caridad, bajará él mismo. Y tomándola en sus brazos, se la llevará para siempre a su reino, donde jamás se separará de su lado. ¿Ven? Este es el tema. El ejemplo es precioso. ¿Se entiende más o menos? ¿No? O sea, no se trata de que aquí hay una escalera y que tenemos que subir la escalera con nuestras virtudes para entrar en el cielo. Dice, no, porque no va por ahí. ¿Se entiende? ¿No? Es bien interesante esto, ¿no? Es un caminito mucho más sencillo, ¿no? Mira, pobre, haz el esfuerzo, inténtalo. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Pero inténtalo de esta manera, por favor. No lo intentes de manera que como no te sale ahora te desalientes. Es que es muy bonito para esta monja que le diga, mira, inténtalo. O sea, si tú amas al Señor, inténtalo. Intenta esto, intenta lo otro, intenta ahora no contestarle mal a esta persona, inténtalo, ¿no? Pero vas a ver que, bueno, que lo vas a tener que seguir intentando y llegará un día que tu papá te cogerá y te llevará. ¡Pum! Se acabó. ¿Se entiende más o menos? Está bien. Por eso nos confesamos los mismos pecados siempre. Supongo que sí. Para eso no hay que ser creativo. No, de hecho. No. Es muy simpático eso en todo caso, pero ya. No le encuentro simpático, es simpático. Claro, porque esto, no, es que es bien simpático ese tema, pero bueno, no. Dice, él mismo tomándola en sus brazos se la llevará para siempre a su reino, donde jamás se separará de su lado.
Pero si deja de levantar el pie, la dejará por mucho tiempo en la tierra. ¿Ya? Y después, el único medio de hacer rápidos progresos en el camino del amor consiste en quedar siempre muy pequeña. Así procedí yo. Por eso puedo cantar ahora con nuestro Padre San Juan de la Cruz. Y abatíme tanto, que fui tan alto, que di a la casa alcance. Por este abajamiento, Dios la llevó muy arriba. Ya, ¿listos? Listos. No, pero por favor, éxito. Entonces el próximo, el 24, será la próxima. Vamos.